Tenemos en la línea telefónica, le decía, a Juan Carlos Lastiri, el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de Sedesol. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por regalarnos unos minutos. Francisco, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, ponerme a tus órdenes y a las órdenes del auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, primero entender el reporte que dio hoy la Coneval, en la que se habla del crecimiento de la pobreza y a la vez de la disminución de la pobreza extrema. Así es, bueno, el día de hoy el Coneval emite los datos con respecto a la medición de la pobreza que del periodo 2012-2014, comentarte que para nosotros es bien importante esta evaluación que realiza el Coneval, porque todas las demás que ha hecho han sido tomadas en cuenta para establecer mejoras en las diversas políticas públicas que se implementan, no nada más en la Secretaría de Desarrollo Social, sino en todas aquellas áreas del gobierno de la República que tienen que ver con política social. Así es de que para nosotros es bien importante generar procesos de mejora continua y poder ir afinando todos estos esquemas de política social. Tu comentario es bien válido. Por un lado se establece que hay 2 millones de pobres, por otro lado se establece que la pobreza extrema ha tenido una disminución. En primer lugar, expresarte que la política social del gobierno de la República, en este caso de la Secretaría de Desarrollo Social, va enfocada precisamente a las áreas donde tenemos pobreza extrema, es decir, va enfocada a los primeros deciles de la población, los primeros deciles de ingreso. Está ahí, digamos, donde está el bloque duro de la pobreza. Es ahí donde está la dispersión poblacional. Es ahí donde están localidades que son menores a 2.500 habitantes, es donde está, repito, las zonas indígenas, y es ahí donde en zonas rurales y en zonas urbanas, en las áreas periurbanas, está este bloque donde desafortunadamente se encuentran mexicanos y mexicanas que no tienen los suficientes ingresos para cubrir una canasta básica. Pero además tienen otro tipo de carencias, como carencia en la calidad de los espacios de la vivienda o servicios en la vivienda como agua potable, drenaje, electrificación. No tienen a veces acceso a la salud o tienen carencia en cuanto a la educación, es decir, no han terminado su primaria, su secundaria, o algún niño ni siquiera va a la escuela, carencia y otro tipo de carencias. Por lo tanto, la Secretaría de Desarrollo Social ha focalizado sus esfuerzos en este bloque duro de la pobreza. Y bueno, el informe que hoy presenta la Secretaría el Coneval, demuestra que la pobreza extrema ha tenido una disminución. ¿Qué quiere decir esto? Que la política social está funcionando, que la política social y sus programas están reduciendo y conteniendo la pobreza extrema. Ahora, por otro lado, cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de que en los deciles 5, 6, 7 y 8 se ha tenido una disminución en el ingreso. Es decir, de acuerdo a esta medición, las familias han sido afectadas en el ingreso producto de los aumentos en la canasta básica. Pero debemos de recordar que esta medición se hizo en el 2014, Así es, cuando hubo un crecimiento en los precios de la gasolina, en los precios de productos básicos como el huevo, como el limón, que afectaron el precio de la canasta básica y por ende hubo una disminución en los ingresos de estas familias. Es ahí donde hay un crecimiento y obviamente esto implica que ya con nuevos datos que tenemos del 2015 ha habido ya una disminución, hay una inflación digamos la más baja en los últimos años, los precios de la canasta básica se han estabilizado, tenemos ya reportes
de la baja en energía eléctrica, Sí. En la telefonía, ya no hay gasolinazos. Sí, claro. Por lo tanto, el índice de la tendencia laboral de la pobreza ya en el primer trimestre del 2015 reporta un descenso. Claro. Por lo tanto, en las próximas mediciones seguramente tendremos datos en los cuales el ingreso de las familias en estos deciles será mejor. Ahora bien, dígame una cosa, subsecretario, sí, disculpe. adelante. Perdón. Sí, discúlpeme, déjeme que le interrumpa un momento. Sí, adelante. En este momento podría yo hacer un comentario, tal vez a la ligera, si dijera no están funcionando los programas sociales, pero estamos hablando de millones de mexicanos en pobreza y también estamos hablando de un lastre que ha lastimado al país no de 1 o 2 años, sino de muchísimos años. ¿Qué hace falta? ¿Qué se va a hacer para realmente golpear a la pobreza? Bueno, mira, te comento, Francisco, es bien importante que vayamos y sigamos focalizando programas sociales hacia el segmento de población que está en pobreza extrema, por un lado. Te diría, por ejemplo, que la Secretaría de Desarrollo Social ya está generando cambios. Desde hace más de un año, por ejemplo, se hicieron cambios muy importantes en el ramo 33, en el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social. A principios de este año se hicieron cambios fundamentales en programas como Oportunidades, ahora Prospera. Ahora vinculados al esquema productivo. Es importante que los programas sociales que tiene no nada más la Sedesol, sino el gobierno de la República y los gobiernos de los estados y los municipios no sean solo asistencialistas, sino tengan una clara vinculación productiva. Sí, que no sean paliativos nada más, ¿no? Exactamente, hay que romper la idea de que los pobres de este país no pueden ser productivos. Hay ejemplos ya muy claros, los programas están dando resultados, por eso el primer decil de ingreso, Francisco, de acuerdo a este informe de Coneval, es el que tiene un crecimiento mayor de todos los deciles, es decir, la gente más pobre tuvo una mejora en su ingreso. Quiere decir que no nada más es transferencias monetarias, sino hay que tener una vinculación productiva obligadamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir focalizando recursos, seguir coordinándonos con los 3 órdenes de gobierno, es decir, el gobierno federal, estatal y municipal, y orientar específicamente los recursos hacia las personas que lo requieren. Pero el otro lado de la pinza es el tema económico, y es ahí donde, por eso las reformas estructurales. Si este crecimiento, que bien lo comentas tú, y eso es lo que ha generado el que no podamos vía ingreso sacar a muchos mexicanos de estos niveles de pobreza, es que el crecimiento que hemos tenido durante años ha sido un crecimiento menor, y es ahí la gran apuesta del presidente en las reformas estructurales. Tenemos que generar mayor crecimiento económico, tenemos que generar empleos mejor remunerados, tenemos que redistribuir mejor la riqueza en este país, tenemos que generar productividad, competitividad, y es ahí la apuesta. Esto que está mencionando es importantísimo, pero se ha dicho año con año con año. Específicamente 2 aspectos que son fundamentales, creo yo. El tener empleo y que sea bien remunerado, porque el ofrecerle los programas de asistencia, los programas sociales a la gente termina por convertirse posteriormente en un lastre para el mismo presupuesto. Bueno, ahí está la apuesta de las reformas estructurales, y ahí está precisamente el gran compromiso de la implementación eficiente de estas reformas. Era impostergable entrar a reformas estructurales porque el crecimiento desde hace ya varios años, muchos años, pues ha sido un crecimiento que no ha permitido romper este ciclo vicioso de la pobreza. Y por otro lado, pues te comparto, ¿no? Por ejemplo, reformas estructurales como la educativa, porque ahora el reto no nada más es tener acceso a la educación, sino que la educación sea de calidad, porque es la educación el principal vínculo para romper la pobreza.
y es importante decisiones que se han tomado, como el caso de Oaxaca, sí, claro, en días recientes, y es ahí donde todas estas reformas tienen que hacer su parte. Hay que implementarlas, se están implementando ya muchas de ellas, y hay que aterrizarlas muy bien, porque en efecto estas reformas estructurales deben de pasar, como se ha dicho, de una reforma constitucional a leyes secundarias, y después claro, de leyes secundarias a los bolsillos de los mexicanos. sí, de la letra a la acción. Exactamente, y es a través, o sea, la mejor forma de combatir pobreza es generando ingreso, no hay más, y hay que tener las condiciones estructurales para hacerlo, claro, y por el otro lado, sí tener programas que, como ya están demostrando, bajen la pobreza extrema y puedan incorporar al mercado productivo a muchas familias, muchos individuos mexicanos y mexicanas, a través de la incorporación productiva, a través de la educación de calidad. Así es la apuesta que debemos de seguir, y eso es lo que el presidente Peña ha insistido, no nada más insistido, sino lo ha implementado y lo está impulsando. Claro. Pues, subsecretario, le agradecemos mucho estos minutos, ya tendremos oportunidad de invitarlo y platicar largo y tendido sobre este gran problema, sobre esta preocupación importante de resolver en nuestro país. Muchísimas gracias. Francisco, como siempre, a tus órdenes, y un saludo. Igualmente, muchísimas gracias.